Ahora comienza Difundiendo lo Nuestro, un programa de información general de la Iglesia Evangélica Asamblea de Dios, comprobante de inscripción de culto número 248, escala de pastores, evangelistas y obreros de nuestro ministerio, música, avances, enseñanzas bíblicas y predicaciones. 90 minutos de un programa de relevancia informativa. Difundiendo lo Nuestro, por Radio Crisol 93.5. Quiero hablar que unos magos vinieron del oriente para honrar con regalos al rey de los judíos que había nacido en Belén precisamente. Dice las Escrituras, Mateo capítulo 2, versículo 1, el título dice la visita de los magos. Bueno, voy a hacer una aclaración porque siempre me gusta aclarar algunos puntos. Por ahí la versión 1960 dice magos y uno automáticamente la interpretación más rápida es que eran personas dedicadas a la magia. Pero algunas versiones antiguas dicen que eran sabios del oriente. Otros dicen que eran reyes de Persia y otros dicen que no eran de Persia, sino que eran de Arabia. Pero para mí el calificativo más preciso es el calificativo de los magos, los reyes magos que vinieron del oriente, eran como los científicos de ese entonces, de ese momento. Las personas sabias, como le da algunas versiones el calificativo, los sabios del oriente, personas de mucho estudio, muy dedicadas y mayormente a la astronomía, que es diferente de la astrología. Por ahí la rama de la astrología está muy mezclada con los espíritus del mal, para ser un poquito bien claro, no quiero entrar en detalle en esto, pero la astronomía eran las personas y siguen siendo las personas en la actualidad que estudian los astros, los cuerpos celestes que vemos en las noches mayormente, las estrellas y todo esto, el universo en sí. Y de ahí vale la aclaración. Dice versículo 1, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. La distancia que se trasladaron estos sabios magos del oriente, astrónomos científicos de aquel entonces, se trasladaron del oriente, de donde salía el sol, y vinieron a Jerusalén. Según los cálculos estimativos, hicieron 2000 kilómetros o un poco más. Vaya la distancia que siempre es bueno tener en cuenta. Y el transporte de aquel entonces, y que lo vemos resaltados en las tarjetas navideñas, y como ellos eran del oriente, y como vuelvo a ser reiterativo, quizás eran de Persia. En el siglo III después de Cristo, la historia le puso nombre, o la Iglesia Católica le puso Melchor, Gaspar y Baltasar, o el negro Baltasar, como dicen algunos, hasta en canciones. ¿Y por qué tres? Dicen otros. ¿Por qué no podían ser más? Bueno, se alude que podían haber sido tres por los regalos que le trajeron a Jesús, que eran oro, incienso y mirra. Y de ahí que se le dio nombre, pero
lo que quiero resaltar, que vinieron del oriente a Jerusalén haciendo un promedio de 2000 kilómetros. Y tardaron varios días. Algunos dicen que 80 días aproximadamente, otros un poquito más, pero vamos a quedarnos con 80 días. El día exacto que habían nacido Jesús. Bueno, pero vamos a leer para ser más claro a través de las Escrituras. Seguimos leyendo. El versículo 2, estoy leyendo Mateo capítulo 2, versículo 1, terminé de leer. Dice que entraron en Jerusalén unos magos que vinieron del oriente. Vinieron, esa palabra me llama la atención. Vinieron, se trasladaron, salieron voluntariamente de 2000 kilómetros aproximadamente, viajando 80 días o más. Vinieron del oriente a Jerusalén estos sabios, estos astrónomos, estos científicos y estos magos, como lo denomina la versión 1960. Versículo 2, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? La pregunta de ellos. Extensas caravanas seguramente acompañaban a ellos. Y al preguntar, dicen así: porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Versículo 3, oyendo el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocado todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntó: ¿dónde había de nacer el Cristo? Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y dice el versículo 6, resaltando la profecía: y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén dijo: oí a la aldea, oí allá mejor, y averiguá con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis o lo encuentren, hacémelo saber para que también vaya yo y le adore. Versículo 9. Ellos entonces, habiendo oído al rey Herodes, se fueron, y aquí que la estrella de ellos, he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y el versículo 10 dice así: al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, entre ellos oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueño que no viniesen o que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Amén. Es fabulosa esta historia. ¿Sabe por qué? Porque lo que más llama la atención es que vinieron unos magos del oriente, vinieron otras personas. Como dice el versículo 1, unos magos vinieron, es decir, salieron de un lugar para llegar a otro. Pero ¿sabe qué? Ellos demuestran con esto que salieron por fe. A pesar de que ellos no eran judíos,
a pesar de que ellos no tenían nada que ver con los profetas que habían anticipado la llegada del niño Dios o el Mesías prometido para Israel, a pesar de la distancia, 2000 kilómetros y un viaje de 80 días o más, donde gran parte del tiempo al acercarse a Jerusalén lo hacían de noche para ser guiado por la estrella. Las estrellas son astros o cuerpos que brillan por propia luz en el firmamento. El sol precisamente es el astro mayor o una estrella del cual gira nuestro universo. Tiene luz propia, emana luz propia. Bueno, Dios en su anticipada sabiduría preparó una estrella que guiase a hombres que para el pueblo de Israel eran paganos, gentiles, ajenos a las promesas, al templo, a los mandamientos y a tantas cosas más. Sin embargo, ellos vinieron, es decir, salieron de un lugar para llegar a otro, salieron por fe. Porque ojalá existieran los medios que tenemos hoy. El GPS, la comunicación ahí al segundo, los satélites, los medios masivos de comunicación, la frontera entre países, los límites. Ojalá hubiesen existido en ese momento. Pero esta es una aventura de fe. Esto es creer en algún tipo de estudios paralelo, por cierto, a las Escrituras, aunque no dejo de preguntarme si por ahí no habrán leído el libro de Números, capítulo 24, y dice la profecía de un profeta que no era del pueblo de Israel. Números capítulo 24, versículo 17. Lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Sem. Quiero llegar a creer que estos magos o sabios o reyes de Persia indagaron sobre esta profecía, se apoyaron sobre esta palabra y dijeron: vamos a salir porque tenemos que encontrar que en Jerusalén saldrá estrella de Jacob. O sea, se levantará uno que será llamado el Rey de Reyes, el Rey de los judíos. Por eso ellos se armaron en esas caravanas, en ese viaje, y no le importó el tiempo, la distancia. Se aventuraron en este viaje de fe y llevaron regalo porque creyeron que iban a encontrar lo que buscaban. Por eso la Biblia le da este crédito y le da este espacio para enseñarnos que todo lo que buscamos de alguna manera a Dios lo vamos a encontrar. Hoy no está lejos de cada uno de nosotros. Hoy lo recordamos a través de la Navidad sin saber el día exacto. Hoy las generaciones presentes y futuras seguirán recordando este nacimiento y esta búsqueda de aquellos hombres
que para este pueblo, el pueblo de Israel, eran los paganos, los que no tenían promesa, pero que invirtieron las cosas, se aventuraron, conocieron sin tener quizá la Torá, sin tener las escrituras, sin tener más que algunos indicios, como he leído recién, Números 24:17, Balaam profetizando en tiempos antiguos y diciendo precisamente que iba a salir estrella de Jacob y que se le iba a levantar un cetro en Israel. Un cetro era el elemento o el bastón que usaban los reyes. Se iba a levantar un cetro diferente. Y ellos, en la búsqueda y en la fe, salieron y hasta llevaron regalos particularmente. ¿Por qué llevaron regalos? Porque creían que iban a encontrar. ¿Cómo llegaron? Por medio de la estrella, porque al llegar a Jerusalén dice, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Herodes estaba fuera de órbita. Jerusalén estaba enturbado, nadie sabía nada. Esta gente que viene de lejos y con caravanas y con regalos y cansados del camino y haciendo gran parte de esta trayectoria de noche, exponiéndose a la inseguridad y a los peligros, pero con una fe viva en sus corazones. Serían 3, serían 5, serían más, no lo sé. Pero vinieron del oriente, hicieron 2000 kilómetros en esos camellos y en esos transportes de carga de ese momento que hasta el día de hoy en aquellos lugares existen. Salieron con fe, despidiéndose de su familia y diciendo que iban a emprender un viaje a Jerusalén, porque habían estudiado que una estrella les iba a guiar el camino y le iba a alumbrar, y tenían por cierto que estaban seguros que en esta búsqueda no iba a ser en vano. Y llegaron a destinos, guiados por la estrella. Llegaron a Jerusalén y preguntaron, pero nadie sabía nada. Los anfitriones, como decimos, los dueños de casa, los locales, los que deberían estar más atentos a tan importante noticia, están en otra. Están pensando en otra cosa. Están en cualquiera de los otros motivos, menos del motivo más sobresaliente. ¿No le hace pensar esto en la actualidad? ¿No le hace pensar esto que cuando se predica de Cristo, de su evangelio, de la eternidad, de la salvación, cuánta gente está pensando en otra cosa? ¿Cuánta gente está pensando en dinero, en riqueza, en fama? ¿Cuánta gente está pensando construir casas que quizás no van a disfrutar? Comprarse cosas que quizás no van a poder disfrutar porque el mañana no nos pertenece. El mañana no es nuestro. ¿Cuántos se proyectan a largos años, invierten y se aseguran y ahorran, y no está mal? Pero lo menos que están pensando es en el rapto de la iglesia, es en la segunda venida de Cristo, por aquellos que le esperan, en volver a reencontrarse con sus seres queridos que murieron creyendo
en el Salvador Jesús y reconociéndolo en vida como su Señor, como el único que puede resucitarnos después de la muerte. Por eso dice que cuando Él regrese, traerá Jesús a los que durmieron en Él. Pero hoy la gente no está pensando en eso. Similar son a la gente de Jerusalén. Podemos juzgar y podemos criticar la actitud de este pueblo, de esta gente, y decir, ¿cómo no tenían en cuenta a Jesús? Por eso dice la historia que tuvo que hacerse un censo y que se trasladaron a otro lugar y que no había para ellos lugar en el mesón. Pero nadie se imaginó que María llevaba en sus brazos al dueño del universo, que ese hombre que caminaba al lado de María era simplemente el que representaba como el Padre terrenal para los que no entendían nada de este misterio. Porque Dios es un misterio. Porque las cosas de Dios son un misterio. Porque estos magos, en forma misteriosa y por fe, se animaron a salir desde sus hogares, desde su país, trayendo regalo, arriesgando más de 80 días de viaje, haciendo 2000 kilómetros en distancia, arriba seguramente de esos camellos gigantes. Unos magos vinieron, o sea, se trasladaron de un lugar a otro. Y al llegar al lugar, al destino, como decimos, preguntan, ¿dónde está el rey de los judíos? Que ha nacido porque su estrella hemos visto. Y esperan encontrarse con un pueblo que le aclame y diga, acá está el rey de los judíos. Sí, venga, nosotros le vamos a guiar. Sí, las profecías de nuestros antepasados dijeron dónde, vengan, nosotros les vamos a ir guiando. Acá está. Sin embargo, todos quedaron turbados, todos quedaron sin sentido, todos quedaron admirados. Y esto me hace pensar en el gran amor de Dios, incluyendo también a los gentiles, que por ahí nosotros no somos judíos de sangre, pero gentiles de la promesa, que Dios había anticipado en su eterna sabiduría salvar también a toda la humanidad a través de la persona de Jesús. Hoy le juzgamos a ellos y decimos, ¿cómo pudieron hacer esto? ¿Cómo pudieron dejar al Mesías Jesús sin saber que había nacido? Pero estos hombres salieron por fe. Tantas veces se piensa en estos magos del Oriente como los hombres que dieron sus ofrendas a Jesús solamente. Pero no siempre se los reconoce por su fe, ni tampoco por su persistencia en seguir el camino señalado que Dios les había marcado para ellos. Viajar desde el Oriente hasta Jerusalén era un largo viaje, un largo camino que iniciaba sin saber cuándo ni dónde iban a terminar. O sea, pensemos así, al despedirse de sus familiares, vamos a Jerusalén, no sabemos cuándo vamos a volver, no sabemos cómo o dónde está el rey de los judíos que ha nacido. Pero la profecía de este hombre Balaam dice que saldrá cetro de Israel y estrella de Jacob. O sea, esto tiene que ver precisamente con Jerusalén,
precisamente con alguien importante que van a ser en ese lugar. Y nosotros vamos a llevarle regalos, vamos a llevarle oro, vamos a llevarle incienso y mirra. Y vamos a adorarle. El propósito de estos magos, astrónomos, científicos, sabios, como quiera interpretarlo, era llegar y adorar. Adorar. Pensemos cuando venimos a adorar también. Hoy no voy a la iglesia porque está fulano y no me gusta su cara. Está aquel o está aquella que me hizo esto o aquellos. Y nos olvidamos que venimos o tendríamos que venir a adorar. ¿Adorar a quién? Adorarle a Él solamente. Él es merecedor de toda gloria y de toda honra. Estos gentiles magos del oriente nos enseñan que debemos venir a adorarle, que no importa quién está expectante de Él, que no importa quién está pensando esto o aquello, sino ¿qué venimos a hacer nosotros? Venimos a adorarle. Vengamos a adorarle. Dejemos las demás cosas. Vengamos a traer nuestra ofrenda y no precisamente de dinero. Que la ofrenda sea nuestro corazón. Que la ofrenda sea tributo de alabanza de una vida agradecida y transformada por la misericordia y la gracia de Dios. Que vengamos a adorarle y decirle: Dios, gracias te doy, porque me salvaste, porque me tienes en cuenta, porque permitiste que hoy sea un día más de vida para venir a traer la ofrenda de mi corazón. Alabado sea su nombre. Hicieron un largo viaje estos hombres y se lanzaron a una aventura sin precedente, a seguir solamente una estrella. Encontraron turbación y malestar cuando preguntaron dónde estaba el rey de los judíos que había nacido. Ellos no estaban pensando en Jesús. Hablo de los habitantes de Jerusalén. Y llamaron sacerdote y escriba y preguntaron. Y sobresale las escrituras nuevamente y dice que en Belén, la más pequeña, iba a ser de la tierra de Judá. Pero de ahí va a salir un príncipe, alguien importante. Y que ese iba a apacentar a su pueblo Israel. Ya anticipadamente la profecía decía que iba a ser pastor porque iba a apacentar. Ya le dio el calificativo. Y Herodes llama a los magos y les señala el lugar. Dicen: cuando encuentren al niño, vengan y háganmelo saber para que vaya yo también a adorarle. Aunque lejos estaba de esa verdad y de esa realidad, pero desde el cielo Dios guiaba a estos gentiles que vinieron de tan lejos trayendo ofrenda. Y así, en su silenciosa marcha, llama la atención que no miraban las piedras o la arena o los desniveles del camino. Avanzaban mirando hacia arriba, fijos sus ojos en esa estrella,
y nada ni nadie pudo detenerlos. Hombres del Oriente que con su ejemplo nos dicen a nosotros que debemos avanzar mirando hacia arriba. Como dice Colosenses capítulo 3, verso 1, que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba y no en la de la tierra. Estos hombres no iban mirando las piedras, ni los desniveles del camino, ni la arena del desierto, sino que su mirada estaba arriba. ¿Dónde está la estrella? La estrella nos guía, la estrella nos lleva. Esa es la estrella que iba a salir de Jacob. Esa nos va a guiar. No debemos perder el objetivo, no debemos perder la mirada. Hoy Dios pregunta a través de esta palabra, ¿dónde está tu mirada? ¿Está en las piedras? ¿Está en los desniveles? ¿Está en las cosas de esta vida? ¿O tu mirada está allá arriba de donde viene tu socorro? Y ese socorro que viene se manifiesta a través de la oración. Nuestra mirada tiene que estar hacia arriba de donde viene nuestra redención. Nuestra mirada debe estar hacia arriba como estos magos del Oriente que guiados, mirando hacia arriba, no perdían el objetivo. Hoy la iglesia debe mirar para arriba, debe mirar al Señor, debe mirar las profecías, debe mirar los acontecimientos, debe mirar hacia arriba para este gran escape. Este escape que pronto la iglesia se va a hacer una realidad para la iglesia. Mirar hacia arriba. Mirar hacia arriba, como estos magos, que con sus ejemplos nos enseñaron esto. Seguir hacia adelante cada día, aunque entendamos poco o nada sobre lo que es este misterio de servir a Dios. No detenernos. Ellos no se detuvieron en el camino. Seguramente pasaron por ciudades más importantes, por ciudades mejores que Jerusalén. Por imperios, habrán pasado por Babilonia, por la capital de Siria, Nínive. Habrán pasado por tantos lugares que hasta invitaba a quedarse. Pero ellos tenían un objetivo, llegar a Jerusalén. Ellos confiaron y creyeron y siguieron avanzando y no se detuvieron. Hoy nosotros no debemos detenernos. Este es el mensaje de Dios para nosotros. No se detenga. No ponga su mirada en las cosas de la tierra que perecen. No ponga su mirada en las cosas de esta vida, que son pasajeras, ilusorias. Ponga su mirada en las cosas de arriba, de donde viene nuestra redención, de donde viene nuestra esperanza. No se detenga por nada. Hoy el mundo es una feria de vanidad que hace y dice que nos detengamos, que nos entretengamos, que descansemos un poco, que no hace falta ir tan apurado. Hoy el mundo de las vanidades nos ofrece, la feria de la vanidad nos ofrece a los peregrinos caminantes que vamos de la ciudad de destrucción a la ciudad de luz. Nos invita a detenernos. Pero usted y yo, como ese fiel peregrino del libro de Juan Bunyan, no se detiene. No se detenga. No nos detenemos. No miramos para atrás. Nos acordamos lo que dijo Jesús de la mujer de Lot que miró para atrás y se convirtió en estatua de sal.
Nuestro objetivo está delante, nuestra esperanza está delante, nuestra salida está delante. El Dios de la promesa, del pacto, sigue diciendo avanza, sigue diciendo no te detengas, sigue diciendo cree solamente. Aleluya. Seguimos analizando un poquito más la historia y la vida de estos hombres. Tenemos que avanzar con nuestra mirada en ese pedazo del cielo, que nuestros ojos alcanzarán a ver por la fe. Allí ver a Dios, oírle susurrar nuestro nombre diciéndonos, como le dijo en antaño a Mateo, sígueme. Yo digo que la palabra más profunda para Mateo fue esta: sígueme. Y al momento, dejando el banco de los tributos, siguió a Jesús. Hoy, como te llames, no sé, pero Dios te dice, sígueme. No te detengas. Avanza. Tu mirada tiene que estar en mí. Tu mirada tiene que estar más allá de los montes. ¿De dónde vendrá tu socorro? Tu mirada tiene que estar en las cosas eternas, no en las de la tierra que son perecederas. El cartel de la llegada está cerca para muchos. No se detenga por nada. Cruce el cartel de la llegada confiando en el Dios de la esperanza. Así que estos hombres, los magos del oriente, salieron buscando a Jesús y al encontrarlo, lo adoraron. O sea, su búsqueda no fue en vano. Valió la pena 80 o más días. Valió la pena el viaje, valió la pena las penurias, los desniveles de los caminos. Valió la pena tantas noches frías, tantos peligros. Valió la pena 2000 kilómetros. Valió la pena porque al fin encontraron lo que ellos estaban buscando. Por eso el versículo 10 de Mateo 2:10 dice así: y al ver la estrella se regocijaron con gran gozo, porque la estrella en un determinado momento se detuvo donde estaba el niño. Oh, ese astro luminoso, ese cuerpo que brilla por luz propia, alumbró el lugar, alumbró al que después llegó a decir yo soy la luz del mundo. Alumbró el lugar, el establo o la casa, como diciendo valió la pena, no fue en vano. Y nada que se hace para Dios es en vano. El que me busca me hallará, dice el Señor. Me hallan los que madrugando se toman el tiempo de buscarme. Busque a Dios mientras pueda ser hallado. Llámele en tanto que está cercano. Deje el hombre impío su maldad y su iniquidad y vuélvase al Señor, el cual será amplio en perdonar. Valió la pena semejante viaje. Al llegar, vieron que la estrella se detuvo en donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con gran gozo. ¡Oh! El gozo era tremendo. El gozo superó el cansancio, el gozo superó
la pérdida de tantas cosas durante 2000 kilómetros, el gozo superó todas las expectativas. El rostro y la cara de los habitantes de Jerusalén, con Herodes a la cabeza y todo ese grupo que estaban ahí, el gozo fue el clímax, lo máximo. Porque dice las Escrituras que el gozo del Señor nuestro Dios es nuestra fortaleza. ¿Habrán perdido cosas? Claro que sí. ¿Habrán quedado cosas en el olvido? Claro que sí. Pero lo que no perdieron fue la fe. Lo que no perdieron fueron los regalos que trajeron para ese rey que había nacido. Lo que no perdieron fue su mirada en la estrella que los guiaba. Lo que no perdieron fueron nunca la esperanza. Por eso el versículo dice, el versículo 11, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron. Aleluya. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes. Claro que sí. Oro que simboliza riqueza y poder. Oro que simboliza la divinidad. Oro que quizá Jesús, como dueño del oro y de la plata del mundo entero, no necesitaba, pero estos hombres trajeron, o uno de ellos al postrarse dijo, hay oro para el rey que ha nacido. Mi ofrenda, el postrarme, el traerle algo, el arrodillarme y decir valió la pena hacer esa distancia, porque me imagino que habrán visto al niño con su rostro iluminado. Era el Hijo de Dios. Vieron a María y a José. Algunas veces nos queremos imaginar o representar en nuestra mente como esas tarjetas navideñas, pero no sé si lejos, cerca de la realidad, al margen, lo que yo trato de entender es que estos hombres trajeron esta ofrenda y se postraron delante de él. El segundo ofrece incienso. Este era una planta que se usaba como ofrenda en los altares. Y también bíblicamente o simbólicamente está el incienso comparado como las oraciones de los santos, la acción de gracia de quienes se acercan a Dios. Usted puede tener un brasero y usted le echa allí azúcar y aquello se prende fuego y se eleva como un humo. Algo similar yo quiero que usted entienda que era el incienso. Era una planta aromática, un perfume que se quemaba también en el altar y que de esta manera también se daba grato olor a la ofrenda en el altar. Y por último, la mirra, que se usaba para embalsamar a los muertos y que lejos de la interpretación que ellos por ahí no entendieron, pero reconocieron que al traer mirra, ese rey que había nacido un día iba a morir.
O sea, representa la parte vulnerable y humana de Jesús. Que Él iba a morir un día. Y justamente ese era el propósito de Dios. Que naciera y que desde el pesebre hasta la cruz haya un trayecto, pero que al morir y nosotros creyendo en Él, en su muerte por nosotros, podíamos llegar a ser salvos. Así que este también es un momento muy especial porque uno de ellos saca esta mirra y da a entender de alguna manera o anuncia anticipadamente que este rey que había nacido iba a morir un día para salvar a la humanidad. Y así lo hizo. Por eso yo siento algo muy especial en esta palabra. Y los días son propicios para mencionarlo. ¿Cuál es la ofrenda que hemos traído nosotros para Dios? ¿Cuál es la ofrenda que nosotros hemos traído en comparación de estos hombres? ¿Qué ofrenda traemos cada vez que nos presentamos a Dios? ¿O simplemente venimos desganados y algunos medios se sienten obligados o comprometidos? Esa no es la ofrenda que Dios se agrada. La ofrenda que Dios se agrada es un corazón humilde, sincero, que se reconoce, que pide misericordia. La ofrenda que Dios se agrada es la que se da de todo corazón y no pasa por la cantidad, sino pasa por la calidad de el ofrendante. ¿Cómo doy mi ofrenda a Dios? ¿La doy sin entender o la doy pensando muy detenidamente en lo que estoy ofreciendo? La Biblia dice que Abel dio lo mejor de la ofrenda y Caín trajo del fruto de la tierra. Y a pesar de que la tierra estaba maldecida, pero no tenía nada que ver con esto, era el corazón de Caín, que fue y levantó lo que encontró y trajo, pensando que Dios no era digno de merecer lo mejor. Mas Abel trajo lo mejor, buscó con dedicación y trajo y ofrendó para Dios, y Dios se agradó de su ofrenda. Así que hoy termino este mensaje diciendo: ¿qué buscamos primero? ¿A quién buscamos segundo? ¿Y cómo lo buscamos? Lo tercero. Analicemos, pensemos, hagámonos un análisis a nosotros mismos. Estos hombres fueron advertidos y no volvieron a Herodes, porque se tenía que cumplir otra profecía que comienza en el versículo 13, diciendo la matanza de los niños, que se iba a oír una voz en Rama, se iba a oír grande lamentación, lloro y gemido por la matanza de los inocentes. Pero que José y María, advertidos, iban a ir a Egipto para que también se cumpliera la profecía y la palabra que decía:
de Egipto llamé a mi hijo. Hoy nos convoca esta palabra, estos hombres valerosos, de fe, que ofrendaron y que trajeron lo mejor para Jesús en esa oportunidad. Hoy también nos convoca a pensar qué buscamos, a quién buscamos y cómo lo buscamos también. Oramos. Señor, te damos gracia. He predicado tu palabra conforme tu Espíritu ha puesto en mi boca. Una vez más, para la gloria de tu nombre lo he hecho. Gracias te doy. Gracias te doy. Gracias porque esto que quedó registrado nos da ejemplo a nosotros de que tú tienes un gran propósito en todo lo que haces. A ti sea la gloria. Permite que pueda llegar al altar, al lugar señalado, y pueda dar la mejor ofrenda de mi corazón para ti, y que los que están escuchando del otro lado también entiendan qué buscamos, a quién buscamos y cómo lo hacemos. Ese es el propósito de este mensaje, Señor. Todo nosotros te rendimos a ti de todo corazón. Gracias te damos por estos días y porque tú estás con nosotros y porque no perderemos la mirada como no perdieron estos hombres de no entretenerse ni en las cosas de la vida, de la tierra, sino desde donde viene nuestro socorro. Gracias te damos. Gracias, porque nuestra redención eres tú y día a día se acerca para nosotros. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Esto ha sido todo por hoy. No te pierdas nuestro próximo programa, de lunes a viernes de 12 a 13:30 horas, por FM Crisol y en todas las redes sociales. Agradecemos a todas las emisoras que nos retransmiten. Por su atención, muchísimas gracias y será hasta entonces.